Hola, voy a explicaros ahora algunas metáforas que me han resultado útiles para explicar ideas, conceptos que tienen que ver con nuestra labor docente y en particular con los cambios que se espera que introduzcamos en esa labor docente, por ejemplo en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, y también metáforas sobre la naturaleza de las dificultades para introducir esos cambios. Una metáfora puede ser una herramienta muy potente para enfocar un problema desde un punto de vista o transmitir una idea desde un punto de vista distinto, completamente diferente, y con frecuencia con un toque de humor que todo junto puede hacer que sea más fácil de digerir pues una idea que de otra manera pues puede ser un bocado duro de roer. Empezaré presentando algunas metáforas sobre lo que se llama, lo que se da en llamar la programación centrada en el aprendizaje, que es en contraposición a la enseñanza, a la programación centrada en la enseñanza. Es uno de los cambios que se supone que tenemos que hacer con todo lo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para explicar este concepto siempre me fue bien la metáfora del tren y la barca. El tren vendría a representar lo que sería la programación centrada en la enseñanza. El profesor está en la locomotora, es el que conduce la locomotora, su misión está muy clara, pasar por las estaciones cuando toca, en el momento en el que toca. Los vagones van detrás como pueden, y algunos no pueden seguir el ritmo de la locomotora, del profesor, y se pierden por el camino. Aquí ya faltan algunos vagones, pero es igual, la locomotora tiene que pasar por las estaciones cuando toca. Y cuando llega al final, pues el profesor se gira y ya le faltan unos cuantos vagones que no han sido capaces de ir a ese ritmo. Pero es igual, el tren avanza con vagones o sin ellos. Esto sería, digamos, la metáfora de la programación centrada en la enseñanza. Y la metáfora alternativa para explicar la naturaleza de los cambios sería la barca. Aquí tenemos la barca, los alumnos. Este es el profesor está en la barca dando las instrucciones, guiando el proceso, pero son los alumnos los que tienen que remar. Y si no reman, la barca no se mueve, y es evidente a los ojos de todos que tenemos un problema y que por tanto algo hay que hacer porque estamos parados. Este es el gran contraste. La programación centrada en el aprendizaje, pues si el protagonista del proceso, que es el alumno, no hace su parte, pues la maquinaria se para. Si el ciclista no le da los pedales, la bici se cae. Cosa que no pasa en el caso del tren. Es el vagón, el tren avanza con vagones o sin ellos. Esta sería un flash, una primera idea que a través de estas metáforas pues se puede comunicar respecto a la programación centrada en el aprendizaje. Y otra cosa que también me ha ido bien para insistir en este concepto es la metáfora de la fabricación de tornillos, que dice así: imaginemos el proceso de fabricación de un tornillo. Es este proceso, por aquí entra la materia prima, por ejemplo el acero, se elabora el tornillo y aquí hay una inspección para comprobar que el tornillo pues tiene las dimensiones que debe de tener. Si no es el caso, pues se desecha. Si está correcto, pues ok, pasa a la fase siguiente, y si no es correcto, o bien se desecha o bien se vuelve a intentar, se repite el proceso. Esto vendría a describir el proceso de fabricación de tornillos, y la misma gráfica puede permitir describir lo que sería una asignatura tradicional. Hay un proceso que es el curso, el profesor dando la lección, y hay una inspección, un examen al final, y en función de los resultados o bien pasas a la asignatura siguiente, o bien repites la asignatura, o bien directamente, afectado por la normativa de permanencia, te vas fuera de la universidad. O sea que la misma gráfica representa perfectamente lo que sería una organización tradicional basada en la inspección por examen. Hace mucho tiempo que los tornillos ya no se fabrican así, porque se descubrió, es evidente,
el coste que tiene un proceso de inspección y luego el coste de los fallos. Cada vez que hay un fallo, pues tiene un coste porque se pierde materia prima o hay que repetir, etcétera. Entonces, ¿cómo evolucionó el control de la calidad, el proceso de fabricación de tornillos? Pues evolucionó en esta dirección. Ahora vamos a complicar el proceso para hacer una inspección, control que nos garantice por el camino que el tornillo se está fabricando de acuerdo con la norma. Eso, insisto, va a complicar el proceso. Lo va a hacer más costoso porque hay que hacer esos controles, esas inspecciones, pero a cambio de que al terminar tenemos la garantía de que el tornillo está bajo normas y por tanto no hay opción a tener que repetir. Y por tanto, globalmente, aunque aumenta el coste del proceso, globalmente el sistema es más eficiente. Y eso es, digamos, el modelo alternativo de asignatura, una asignatura en el que el proceso está supervisado, controlado, hay feedback que permite reconducir el proceso de aprendizaje de manera que llegado al final no hay más remedio que aprobar al alumno que ha seguido el proceso y ha tenido la realimentación necesaria que le ha permitido alcanzar los objetivos. El proceso es más costoso porque hay que dar ese feedback, pero globalmente el sistema es más eficiente. Esta sería una metáfora que también me ha resultado útil. Aunque claro, todas las metáforas tienen sus limitaciones. Un compañero me hizo observar lo siguiente: si ahora tenemos un proceso como este en el que no hay repetidores, que con frecuencia es una buena proporción de los alumnos que él tenía en clase, si no hay repetidores, pues seguramente habrá falta menos grupos de la asignatura, y si hace falta menos grupos de la asignatura necesitaremos menos profesores, y si necesitaremos menos profesores, pues entonces ya jamás podremos consolidar, jamás podremos sacar la plaza a nuestros compañeros que están acabando la tesis y están esperando que les salga una plaza, porque ahora se necesitarán menos profesores. Bueno, en fin, total, un drama tremendo.